fueron una revolución en aquel año 2009 para tomar parte en la batalla cultural desatada el año anterior en ocasión del conflicto rural destituyente. La novedad de aquel programa fue asumir una postura política. El resto la tenía y hoy la tiene. Pero la diferencia, además de ocultarla bajo una neutralidad mentirosa, es que de un lado hubo datos y hechos comprobables, y del otro mentiras plagadas de intención que tuvieron éxito en el electorado independiente. Vamos a desarrollar estos conceptos con el contenido del video, dispuestos a un debate abierto y respetuoso, leyendo opiniones al respecto. La necesidad de una relación fluida entre gobiernos y la difusión mediática de su gestión puede remontarse ya hasta la fundación de la Gaceta de Buenos Aires por parte de Mariano Moreno y la primera Junta. Ya en 1810 él lo había comprendido. El respaldo periodístico a una figura política quedó reflejado en un pensamiento de Homero Mansi, el que, refiriéndose a Bartolomé Mitre, dijo que era el único prócer que tiene un diario como guardaespaldas. Son antecedentes válidos estos en estos momentos históricos bien distintos. Vamos a trasladarnos a la cobertura que el Grupo Clarín y la prensa cómplice hizo al momento tenso del conflicto rural. Se recuerda en torno a la resolución 125, cuando, tergiversando información, consiguieron que el electorado independiente y tradicionalmente contrario al peronismo se expresara en su favor. Así fue como vimos cómo clases medias que no eran dueños ni siquiera de la tierra de una maceta salían a la calle con carteles que decía "Somos el campo". Ese fue el momento en que se instrumentó aquel programa como parte de la batalla cultural. En poco más de 6 años de duración tuvo como conductores a María Julia Oliván, Luciano Galende, Diego Fuchs, Carlos Barragán y Jorge Dorio. Entre panelistas, además de intervención de los mencionados, también podemos mencionar a Carla Kuznowski, Cabito Massa Alcántara, Cintia García, Edgardo Moca, Mariana Moyano, Dante Palma, Sandra Russo y Orlando Barone. Una vez finalizado el programa, ya en tiempos de Mauricio Macri, fueron estigmatizados y tuvieron serios inconvenientes para continuar trabajando. La diferencia con el resto de la prensa de signo político opuesto estaba en no simular una neutralidad inexistente. Todo lo que se movía alrededor de los medios del Grupo Clarín y afines era una pertenencia política exactamente opuesta, pero nunca asumida públicamente. Además, la utilización o no de datos fehacientes y el compromiso con la verdad. Las llamadas fake news o noticias falsas consiguieron sin prueba alguna conseguir, entre otras cosas, convertir en un asesinato el suicidio de un fiscal. Con informaciones sesgadas, presentaron los bolsos de José López como el símbolo de la corrupción de todo un gobierno, olvidando el origen del dinero y la identidad del grupo corruptor, que tuvo como mínimo la coautoría del hecho. Acercándonos a la actualidad, vimos a un Johnny Viale interrumpiendo una entrevista con el presidente Javier Milei, aceptando mansamente las indicaciones de Santiago Caputo en una entrevista en diferido debidamente editada por el tamiz político antes de su difusión pública. Asistimos a hechos como el que dio el punto de partida a la causa Cuadernos, un periodista mostrando más cercano a los servicios de inteligencia, llevando falsas pruebas a un juez y un fiscal elegidos por fuera de la ley, para iniciar así un procedimiento judicial, que en complicidad con esa misma justicia se movieron como mafias. Vimos a periodistas encontrando pruebas tiradas en los bosques de Palermo,
bastante insólito método de tener una fuente. Encontramos a muchos que se escandalizaban ante aquel programa independientemente de su contenido, aceptando hoy a los Majul, los Viale, los Faintino, los Rossi, Feynman y otros voceros gubernamentales, intentando convencernos de una baja de la miseria y de la inflación inexistentes. Pero ahora encontramos incluso una variante más. Los medios que en nombre de la pluralidad incluyen en sus paneles a impresentables como Mariana Bray, que llegó a sugerir que a Pablo Grillo pudo haberlo baleado otro manifestante, o Diego Recalde, que materializa sus perversiones manchando la memoria de una nena asesinada por su aspecto y soltura de movimientos. Arturo Jaureche ya había diferenciado claramente la libertad de prensa con la libertad de empresa. Y nosotros, a modo de cierre parcial, podemos mostrar un pensamiento válido del periodista Jorge Massetti, el que fuera uno de los fundadores de Prensa Latina y que acuñó una frase que dice: nosotros somos objetivos pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial en una lucha entre el bien y el mal.